Quienes nos van a acompañar en el panel a partir de ahora. Nuestros invitados son Roberto Eisman, empresario, fundador del diario La Prensa. Por acá, si es tan amable, Roberto. El diputado José Blandón. El señor ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, y el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís. Este panel va a ser moderado por la licenciada Lina Vega, de Corporación La Prensa. Por favor, quiero recordarles algo a todos, ¿sí? Ustedes tienen allí una libretita y una pluma. Les vamos a agradecer que allí escriban sus preguntas, bien sean en términos generales o dirigidas particularmente a cada uno de los panelistas. Pasarán personal de la prensa a buscar esas preguntas. Así que esa será su contribución a este panel, lo cual agradecemos por anticipado. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está prendido? Buenas noches, no sé si me escuchan. No está conectado. Yo sí estoy conectado. Entiendo que sí. ¿Este se escucha? Aló, aló. ¿Este se escucha? Yo sí estoy conectado. Aló, Sí. 1, 2, 3, ¿Ahora sí? 1, 2, 3. Ahora sí. Buenas noches a todos. No. Bueno, ya les explicaron que van a repartir unos papeles para que ustedes puedan hacer las preguntas, de manera que el diálogo, porque me han pedido expresamente que no sea, por favor, una conversación entre cada uno de ustedes, sino que hagamos un diálogo que pueda ser más participativa esta parte de la noche. Yo quiero empezar diciendo que en el año 2007-2008, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dedicó su informe de desarrollo humano al tema de la institucionalidad en Panamá. Ese es un documento, no sé si aquí en la sala hay alguien del PNUD, ese es un documento que urge que salga de los estantes donde está, porque es un análisis estupendo de la situación en Panamá. Y en ese momento se decía que urgía un cambio institucional en el país, porque estábamos en una situación muy grave frente a la debilidad, frente a la fragilidad de nuestras instituciones. De manera que le paso la palabra a los señores panelistas. No sé si el licenciado Gerardo Solís, que está como presidente de la institución que es básica para el tema electoral, que como dijo el doctor Gaviria, constituye parte del sistema democrático, pero no todo. Gracias. Yo había venido preparado con un pequeño material que me permitía mantener mis ideas claras. Y a mí me gusta bautizar mis opiniones, y en esta la había bautizado Kratos, porque analizaba nuestra tradición. Para que haya institucionalidad democrática, tiene que haber, en primer lugar, actores interesados en actuar. Y los actores deben ser, por un lado, como bien lo dijo el doctor Gaviria, partidos políticos de gobierno, partidos políticos de oposición. No puede haber una democracia si no hay una oposición que esté dispuesta con valentía a hacer freno y contrapeso de los partidos políticos de gobierno. Eso como actor. Otro actor fundamental de nuestra democracia son la sociedad civil, organizadas en ONGs o los individuos. ¿Cuál es el parlamento real de hoy día? También lo dijo el doctor Gaviria. El parlamento de hoy día son los medios, son las redes de comunicación social. Antes, en Grecia, había que ir a un ágora. Luego, en las democracias parlamentarias, participar fuertemente en un parlamento. Hoy día es a través de las redes sociales. Sin esos tres actores no podemos tener democracia. Pero hay un cuarto actor al que parece que mucha gente le tiene miedo, porque no lo conoce o no lo interpreta correctamente. Son los grupos de presión, las fuerzas vivas,
Esos actores en una democracia tienen que hacerte sentir. En una época se hacían sentir en las calles o con violencia, si hay mucha frustración. Pero si hay un parlamento activo, y quiero felicitar a la prensa porque revive, si lo encaminan bien, va a motivar que los jóvenes estudiantes de colegios secundarios y de universidades se interesen en ver la noticia que a ellos les interesa. Y poco a poco los vamos a educar para que participen en ese parlamento. Actores. Luego, instituciones. Si no hay unas instituciones fuertes, la separación de los órganos del Estado, un órgano ejecutivo que con un órgano legislativo permitan obtener gobernabilidad. ¿Pero para qué? Para que haya gobernanza. En Panamá nadie habla de gobernanza. Y lo que debemos procurar es gobernanza. Y no va a haber gobernanza si no hay un debate de altura, una democracia deliberativa. Eso es fundamental. Otra cosa importantísima para nuestra democracia, aparte de instituciones, es procesos. Si el órgano ejecutivo, a través de sus gabinetes, no tiene un proceso de toma de decisiones transparentes, que la sociedad pueda saber qué se discutió, cómo se discutió, por qué se aportaron tales o cuales argumentos. Si no tenemos una asamblea legislativa en donde el debate sea un debate argumentativo, transparente al pueblo, ahí no va a haber un proceso de toma de decisiones. Otro proceso fundamental, el proceso electoral. Si no tenemos reglas justas y claras y transparentes, emitidas con anticipación, como bien dijo el doctor Gaviria también, unas reglas que sean consensuadas, como la Comisión Nacional de Reformas Electorales lo ha hecho. Si no tenemos todo eso, no podemos tener una democracia con instituciones fuertes. Y finalmente, nuestra cultura. La cultura no es nada más que la repetición de un acto que crea una conducta, que crea una tradición que se convierte en una cultura. Si miramos nuestra democracia del 89 para atrás, vamos a llegar a una conclusión. Vivíamos de fraude electoral en fraude electoral con violencia política. Estamos acostumbrados a una institucionalidad democrática o a una cratofilia. Somos fanáticos del poder, estamos acostumbrados a bajar la cabeza frente al poder. Miremos cuál es nuestra tradición. Cada uno que haga su examen. Teniendo en cuenta la importancia que tiene, teniendo cuenta que comentaba el doctor Gaviria, le paso la palabra al ministro Fábrega, que desde el poder en este momento tendrá su visión de cómo están analizando el papel de la oposición, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, frente a una creciente crítica a la manera, al talante del gobierno actual. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? En primer lugar, buenas noches a todos. Gracias a la prensa por esta distinción de compartir con el presidente Gaviria y distinguidos amigos esta oportunidad, y subrayo la palabra amigos, porque yo soy de los convencidos de que en el léxico político panameño debemos archivar el concepto de enemigo político y reemplazarlo probablemente por el de adversario, porque todo lo que hemos escuchado y lo que con frecuencia nos debatimos como personas respecto de las instituciones nuestras, de que si tenemos o no tenemos balance en los poderes del Estado, de que si nuestras instituciones son o no son fuertes, depende fundamentalmente de la conducta del ser humano. No importa qué tan bonita sea una constitución, o qué tan modernas o novedosas sean las instituciones que contienen esa constitución, si al final nosotros como sociedad nos hemos olvidado de producir hombres y mujeres que cultiven valores y practiquen virtudes. Entonces, yo llamaría como primer punto de reflexión ese tema. ¿Qué clase de panameños y panameñas estamos produciendo? Porque si no tenemos gente con fortaleza moral, no importa lo que usted haga, al final del camino terminaremos achacándonos unos a otros de que si fulano se vendió o si el otro lo compraron, o que si este se cambió, o los tránsfugas, etc. Entonces, fundamentalmente, creo que el tema radica
en el compromiso que debemos adquirir todos para que nuestra institucionalidad democrática sea realmente fuerte, en la posibilidad de construir un panameño y una panameña. Yo sé que no será mañana, a mediano plazo, pero si no iniciamos ahora un esfuerzo de esa naturaleza, créanme que nos vamos a ver aquí el otro año y el otro año hablando sobre el mismo tema sin poder entregarle a la sociedad panameña un mecanismo institucional distinto. Es cierto que hay críticas, y antes me decía, y lo digo ahora como broma, me decía el diputado Blandón cuando me sentaba allá abajo, dice, tú eres valiente en venir aquí. Dijo, y es bien sencillo, el que no la debe no la teme. Y con el mayor gusto respondo las preguntas que ustedes quieran. Habrá gente que por su carácter muy personal tendrá una visión propia de cómo actúa o no dentro del gobierno o en oposición. Pero a mi juicio, con el debido respeto, la libertad de prensa en nuestro país no está en regla, no está en juego. La crisis institucional, sinceramente, tampoco la veo. Yo veo más bien una crisis de valores sociales, de la sociedad, más que de las instituciones que tenemos en nuestra Constitución. Por más que le quieran decir que es un retazo de parche o como la quieran llamar, tenemos a mi juicio en el país instituciones que deben funcionar, pero solamente van a funcionar si a quienes elegimos cada 5 años tienen los valores suficientes para hacer respetar lo que esas instituciones deben ser. De otra suerte, creo que estaremos redundando en temas como este, cuestionando nuevamente la actitud de gente a quien nosotros mismos elegimos. A mí me ha tocado la oportunidad de participar en 3 o 4 de las comisiones de reforma electoral. Y en todas y cada una de esas nosotros hemos estado cuestionando cosas como, por ejemplo, el voto en plancha, en el caso de los plurinominales, porque desvirtúa el principio de una persona un voto y desvirtúa también el concepto de proporcionalidad. Sin embargo, he escuchado en esas reuniones a personas decir que eso funcionaba sobre la base de que facilitaba a un gobernante tener el control de la asamblea y que eso trabajaba a favor de la gobernabilidad. Personalmente no estoy muy seguro de eso. Pero esas eran opiniones que se escuchaban en ese nivel de discusión política. Ahora imagínense ustedes qué otro nivel de discusión puede haber en lugares donde no estábamos personas que por curiosidad académica o lo que fuera nos gusta la política. Entonces, concluyo esta primera intervención señalándole que a mi juicio, estoy hablando a título personal, no entendí la invitación como representante del gobierno nacional, eso no fue lo que me hicieron en la invitación, ¿correcto, Luis? A título personal. Mi criterio es que en este país el proceso de la institucionalidad no está en juego. Lo que está en juego es el panameño y el panameña que estamos forjando para los próximos años. Dicen los politólogos que los nuevos dictadores no asaltan por la fuerza del poder, sino que se van filtrando poco a poco en las instituciones y las van minando, destruyendo el sistema. Le pregunto al diputado Blandón, con una larga experiencia en la Asamblea, ¿estamos viviendo una situación como esa? Bueno, buenas noches, en primer lugar. Agradezco la invitación y el honor de compartir panel con el presidente Gaviria. Yo creo que evidentemente sí. Quisiera quizás retomar algo de lo que planteó el doctor Gaviria con respecto a la relación entre el desempeño económico de un país y la institucionalidad democrática. Yo parto de varias premisas. Primero, en nuestro país la democracia ha demostrado mejor desempeño económico que la dictadura. Nosotros revisamos el periodo 68-89, 21 años, versus el periodo 90-2011, también 21 años, los indicadores de crecimiento económico, los indicadores de desarrollo humano son mucho mejores en los 21 años de democracia que en los 21 años de dictadura.
Yo creo que la tarea pendiente que tenemos nosotros para que ese crecimiento económico que hoy estamos viviendo, niveles sin precedentes, se convierta realmente en un desarrollo humano, en una mejor distribución de las riquezas, y que sea un crecimiento sostenido, que nosotros necesitamos de más democracia, de más transparencia, de efectivos pesos y contrapesos, de un Congreso, una Asamblea realmente con capacidad de fiscalizar al Ejecutivo, de un órgano judicial independiente. Esa es la gran tarea pendiente que tenemos en términos de institucionalidad democrática. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que en estos momentos en que tenemos los niveles de crecimiento económico más altos de los últimos 21 años, es cuando tenemos la mayor amenaza a la institucionalidad democrática del país de los últimos 21 años. Yo escuchaba al doctor Gaviria hablar de la importancia del Estado de Derecho, de un órgano judicial independiente, de una asamblea que fiscalizara, que fuera autónoma del Poder Ejecutivo, de un Ejecutivo que tratara de construir mayoría en el Congreso sobre la base de acuerdos políticos, no de imposiciones, ni de chantaje, ni de amenazas. Y toda esa realidad contrastaba enormemente con la realidad que a diario vivimos nosotros, no solamente en asamblea, en donde Cambio Democrático sacó creo que 15 diputados por los votos, y hoy tiene una mayoría de más de 40, sobre la base básicamente de la amenaza y del chantaje. Entonces, yo creo que la gran preocupación que debiéramos compartir todos los panameños es que ese crecimiento económico que hoy en día tenemos, que ha sido posible gracias a la democracia con todas las imperfecciones que ha tenido nuestro sistema democrático en los últimos 21 años, con todos los errores y los problemas que le hayamos podido achacar, ¿hasta qué punto ese crecimiento económico se va a ver afectado por la crisis institucional que se está viendo y que estamos viviendo en estos momentos? ¿Cuándo va a llegar el momento en que esa crisis institucional se va a meter con el crecimiento económico y lo va a afectar de manera negativa? Yo creo que si no está pasando ya, va a pasar muy pronto. Y yo creo que allí es algo que, y aprovecho, lo menciono por el público que tenemos mayormente de empresarios, yo creo que creer que lo que está pasando en el campo político no se va a meter en el aspecto económico y que como estamos creciendo no hay ningún problema y que esa cuestión que está pasando en lo político es como anecdótico y es algo que ya esperemos al 2014 lo resolveremos por la vía de las elecciones. Yo creo que es una falsa esperanza y es un autoengaño, y que nosotros sí tenemos que plantearnos seriamente la necesidad de fortalecer nuestra institucionalidad democrática para poder mantener el nivel de crecimiento y convertir ese crecimiento en desarrollo humano. Una de las conclusiones a las que llegaba el informe de desarrollo humano del tema de institucionalidad que les comenté antes tiene que ver con lo que dijo el ministro Fábrega. El problema no es de una institución formal per se solamente, sino de todo un sistema social que ha permitido que se mantenga. Eso me lleva a otro de los temas que son parte de las asignaturas pendientes de este país, y es la profunda reforma electoral. Otra vez un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo determinó que el sistema electoral panameño es el más inequitativo de América Latina, y ese es el sistema que hemos construido después de la invasión, esta nueva democracia. ¿Qué puede decir sobre eso? Yo vengo diciendo no de ahora. Cuando fui fiscal electoral, lo dije, estamos ante una situación y hechos que son caldo para que cultive un gobierno autoritario, preparando el terreno para un autócrata. Lo dije siendo fiscal general electoral. Como magistrado del Tribunal Electoral dije que nosotros tenemos una democracia avergonzada. Esa es la realidad. Nuestro proceso electoral, si bien está dando como resultado legitimidad en los gobiernos que salen elegidos, porque el pueblo los acepta, porque los resultados son rápidos, tenemos puntos sustanciales que precisamente mencionó el doctor Gaviria en su exposición.
No puede haber una institucionalidad democrática fuerte si no ponemos límite al gasto en una campaña electoral. Imagínense ustedes lo que se gastó en la campaña pasada, declarado 25 millones una candidatura y alrededor de 13 o 17 millones la otra candidatura. ¿Cuánto se van a gastar en esta campaña que viene para mantener el poder o para buscar el poder? Si nosotros no ponemos un límite a lo que se puede gastar, si no ponemos un tope a lo que puede donar un padrino, va a haber deudas económicas con padrinos que tienen que ser saldadas y no deudas sociales con el electorado. Tenemos que trabajar en eso. Y fundamental, transparencia. Nosotros no podemos seguir con un sistema en donde los candidatos le dicen al Tribunal Electoral lo que le da la gana porque nadie lo puede auditar, porque está protegido bajo la reserva de la confidencialidad por virtud de la ley. Aspiramos a que eso se transforme y a que podamos poner en la página web del Tribunal Electoral para auditoría y escrutinio social lo que reciben los candidatos. Género. Nosotros tenemos una realidad en este país. Las mujeres no salen elegidas. Los partidos políticos más importantes en la campaña del 2009 postularon menos mujeres que en la campaña del 2004. Y en el Parlamento solamente están representadas el 8% de las mujeres cuando representan el 51% del padrón electoral. Más falta de equidad no puede haber allí. Y por ahí nos podemos ir con otra serie de propuestas que la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que está compuesta por personas de la sociedad civil que tienen voto para consensuar con los partidos políticos de gobierno y oposición, a través de todo un año hicieron unas propuestas que están en la Asamblea y la Asamblea no las aprueba. Y no hay presión social, no hay actores que están escribiéndole cartas, correos, telégrafos, fax, haciéndose sentir ante sus diputados para que ellos entiendan que hay que transformar esta democracia en una democracia que sea mucho más real, participativa y transparente. Gracias, magistrado. Don Roberto, aquí el público pregunta, alguien que dice que por supuesto es fundamental la libertad de expresión, pero ¿qué pasa con los medios? ¿Cómo rinden cuenta los medios de su labor? ¿Cómo manejan el tema de los conflictos de intereses? Bueno, yo, como me habían dicho que teníamos 5 minutos, escribí una cosita sobre libertad de expresión. Pero antes de eso quisiera hacer un comentario sobre los comentarios del ministro Fábrega, que me parecieron muy interesantes. Él comenzó por decir, tenemos que dejar de ser enemigos para ser adversarios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Pero voy a hacer un poquito de historia. Después de 21 años de dictadura, los panameños llegamos a ser enemigos, unos por un lado de la dictadura y otros que estábamos en el lado presionando para la democracia. Y seguramente usted estaba en ese grupo con nosotros. Después de la invasión, el PNUD se dio a la tarea de hacer una convocatoria en Bambito, que a lo mejor usted la recuerda, donde el objetivo era único: convertir enemigos en adversarios. Y se logró, porque después de los Bambitos vinieron los Coronados, donde se hicieron los grandes consensos sobre el Canal de Panamá, sobre las tierras revertidas de Panamá. Grandes consensos que hoy permiten que ese canal esté manejado de una forma profesional y sin la intervención de la politiquería. De manera que habíamos avanzado muchísimo como sociedad en dejar de ser enemigos y ser adversarios y progresar. Ahora la preocupación está que estamos resbalando hacia atrás. El estilo de gobierno ha sido un estilo de confrontación desde el primer día, lo que nos ha llevado a volver a sentirnos enemigos. Y ese es un retroceso tremendo que ojalá usted pueda, dentro del gobierno, conversar. Porque yo no creo que hay un solo panameño que quiere ser enemigo de otro panameño. Eso sencillamente es una cosa que no queremos. Y ojalá el gobierno cambie el rumbo en ese sentido, porque comenzó por confrontar a la sociedad civil, confrontar a los partidos políticos,
confrontar y confrontar al punto de que ya no le queda un grupo de la sociedad que no haya sido confrontado y que no se sienta enemigo de. Y eso quizás es uno de los puntos más importantes de lo que podría ser un retroceso en la institucionalidad democrática. Ahora voy a leer, si me permiten, lo que tuve preparado por el asunto de lo que el presidente Gaviria mencionó al final, que es el problema de la libertad de expresión e información. Porque yo siento que la institucionalidad democrática descansa sobre la fundación de la madre de todas las libertades, que es la libertad de expresión e información, que hoy consideramos bajo constante amenaza. Y para eso voy a reiterar algunos pensamientos de los fundadores del diario La Prensa y que han sido seguidos muy juiciosamente por todas las juntas directivas que han seguido a esa junta directiva original. Primero, que no hay profesión, y yo he ejercido varias, más apasionante, noble y adictiva que la del periodismo, por su vital importancia diaria para la sociedad. La prensa fue instrumental en la lucha contra la dictadura y por su profundo compromiso con la democracia, será siempre instrumental en la lucha por la libertad de expresión y contra la corrupción. 2. Los valores éticos son para nosotros los periodistas lo que son las estrellas para los marinos. No las podemos tocar, pero estamos perdidos sin ellas. Periodismo sin valores éticos no se puede considerar periodismo, sino relaciones públicas, una profesión totalmente contraria a la del periodismo. La debilidad de nuestras instituciones legislativas y judiciales convierte al periodismo de investigación, lo que en realidad es todo buen periodismo, en el arma de justicia y probidad más eficaz con que cuenta la ciudadanía en los asuntos de interés público. Esto lo mencionó el presidente Gaviria en varias ocasiones. Por todo lo anterior y por otras razones más, el periodismo claramente no es un trabajo, sino una misión vital para nuestras sociedades democráticas, que son sociedades de necesidad, que en sus mejores momentos, y ahora estamos en uno de los mejores momentos, tienen una sensación de felicidad triste, de felicidad que duele, y es el periodista el que a diario tiene que mirar de frente esa cara de dolor ciudadano y describirla. Hoy, con excepciones censurables, ya no tenemos la amenaza cotidiana de la bayoneta dictatorial. Por fortuna vivimos en democracia, pero bajo gobiernos que amenazan con convertirla en triunfo de la cruel corrupción e incompetencia. 5. El gobierno dice que hay libertad de expresión porque no hay ningún periodista preso o medio de comunicación cerrado. Esto se lo he escuchado al ministro Fábrega. Es más fácil luchar contra la censura bajo la dictadura que en una democracia. Fuera de la cárcel o el cierre de los medios de comunicación, el poder político tiene otras maneras sutiles y no tan sutiles de comprometer la independencia del juicio de nosotros los periodistas. Y por eso es que el periodismo panameño ha dicho basta ya. Y es un basta ya de todos los periodistas, ya que los poderes no siempre necesitan recurrir a la coerción para lograr sus malévolos propósitos. 6. Tenemos que proteger a nuestros medios contra la ceguera selectiva de exagerar ante la opinión pública la corrupción gubernamental mientras disminuimos la importancia de la corrupción privada. No existe una sin la otra. 7. Tomando prestado de Nietzsche, puedo afirmar que los periodistas jamás seremos comprendidos. De ahí emana nuestra autoridad. Y finalmente de Pulitzer, nuestros medios deberían luchar siempre por el progreso social, nunca tolerar la injusticia o la corrupción, luchar contra la demagogia de cualquier signo, nunca obedecer a intereses partidistas, oponerse siempre a los privilegiados y a todas las sabandijas de la sociedad, mostrar siempre compasión con los pobres y mantenerse fiel a la defensa del bienestar público. Presidentes y gobiernos que no entienden la vital función de los medios
y periodistas independientes supieron usar la democracia para encaramarse al poder, pero no tienen realmente una convicción democrática. A pesar de los problemas de hoy, que son poca cosa comparados con los de nuestro ayer, termino con una nota de optimismo. Soy optimista porque conozco la profunda convicción democrática de la mayoría de nuestros periodistas y de nuestra sociedad civil. Y sé que en todos está presente un vigoroso nunca más. Gracias. Doctor Gaviria. Doctor Gaviria, imagino que tiene deseos de reaccionar a lo que ha escuchado de la mesa de panelistas, y yo añado algunas preguntas que he recibido para usted directamente. Le preguntan sobre la acción de tutela como parte de la reforma constitucional que usted dirigió, cómo eso impactó en el sistema democrático. Le preguntan también una pregunta difícil, ¿qué hace la sociedad civil panameña frente a una institucionalidad autoritaria, crecientemente autoritaria? ¿Qué consejo tiene usted para la sociedad civil panameña frente a una institucionalidad crecientemente autoritaria en un ropaje democrático? Lo primero era antes La de la acción de tutela. tutela. Lo de tutela. Sí. En Colombia, digamos que para hacer equilibrio en lo que hicimos en materia de justicia, por una parte adoptamos el sistema acusatorio en materia de justicia y por la otra, digamos, desarrollamos una tutela o amparo, como se llama en otros países, supremamente eficaz. El pasar al sistema acusatorio en Colombia fue un paso difícil. Colombia ha sido un país en términos jurídicos muy apegado a sus leyes. Fue un paso muy difícil, pero el tema de Escobar y del narcotráfico y de lo que nos empezó a ocurrir en los 80s nos llevó en el gobierno del presidente Barco a hacer una cosa, y yo lo digo porque yo participé de eso, era ministro de Gobierno del Interior, a tener que crear en un momento de desesperación justicia secreta y jueces secretos y testigos secretos porque estábamos desbordados por el problema. Solo en ese momento fue posible crear un consenso nacional de que necesitábamos una fiscalía, para lo cual había muchas resistencias porque se decía que no era una cosa que daba garantías, que no daba suficientes garantías. En Colombia ha habido una tradición de persecución política y temores a la persecución política por la vía de los jueces y de la justicia. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos con la tutela? Eso empieza por la estructura de la Constitución. Nosotros pasamos de una Constitución donde lo fundamental era respetar las leyes, partiendo de la base de que ellas eran compatibles con la Constitución, y una acción bastaba con estar invocada en una ley para tener valor y vigencia. Pasamos de eso a una Constitución cuyo eje central son los derechos y no las leyes. Y lo más importante son los derechos de los ciudadanos, no las leyes. Las leyes o la autoridad puede actuar de una manera que son incompatibles con los derechos de la gente. Y esa tutela es una denuncia que un ciudadano hace ante un juez. La puede hacer escrita o la puede hacer verbal, no necesita abogado, ¿sí? Y el juez en 10 días tiene que fallar. Y esa persona puede ser una gran corporación que sintió violado un derecho, o puede ser una madre cuyo hijo no le recibieron su hijo en una escuela porque era hijo de campesinos, o porque era negro, porque era indígena, o por lo que fuera, ¿cierto? O por razones que no son claras. Entonces, eso ha hecho que la justicia le llegue a la gente. O sea, en Colombia hay millones de tutelas, los jueces se la pasan en eso, en tutelas, porque mucha parte de la violencia de Colombia llegamos a la conclusión de que era fruto de la arbitrariedad de los funcionarios, de la arbitrariedad de las autoridades y del sector privado también, porque esto también está hecho para las corporaciones y para el sector privado. Entonces, digamos que un país donde la gente consideró que nunca le había llegado la justicia, o que, como decimos, la justicia era para los de Ruana, ¿no? Que era la gente de las altiplanicies que se ponía ruana o que se pone ruana, le está llegando a todo el mundo.
Y la cultura de los derechos de la Constitución ha hecho que la gente se sienta pegada a su Constitución, que la quiera, que se sienta protegida por los derechos que hay consagrados en la Constitución, que siente que hay quien se los respete. Un indígena en Colombia nunca le echa la culpa de lo que está pasando a la Constitución. Sabe que sus derechos están allí. Si acaso es una autoridad que le está desconociendo sus derechos. Y nosotros tuvimos sectores indígenas supremamente alzados, que prácticamente se fueron con la guerrilla. Están todos de vuelta. Están todos de vuelta. Todo lo que había de validación del alzamiento político y eso ha ido desapareciendo. Todos los sectores contestatarios de la sociedad colombiana, y ese es un fenómeno que no se ha dado mucho en Panamá, este ha sido un país donde esos problemas de alzamiento o de que el marxismo se metiera toda la estructura social, es un fenómeno que no se ha dado aquí. En el propio Colombia, entre liberales y conservadores, hubo centenares de miles de muertos, ustedes lo recordarán. Pero todos los sectores contestatarios legitimaron la Constitución, estuvieron allí, hicieron elegir delegados, allá estuvieron presentes, ganaron o perdieron. Y eso ha hecho que Colombia gire hoy en torno de su Constitución, que la quiera, que la aprecie, que se sienta protegida por ella, más allá de los problemas que hay en las instituciones, que pues por cantidades, imagínense, Colombia es un país lleno de problemas. Yo acostumbro decir que nosotros tenemos todos los problemas de todos los países, pero agravados a la enésima potencia, o sea, todos los problemas, todos los desafíos, y sin embargo hemos logrado, empezar a transitar una época de más consenso político, más respeto por el pluralismo, más respeto por el derecho ajeno, una cultura de tolerancia que es muy importante en una sociedad que ha tenido tanta tradición de violencia. Eso es básicamente lo que significa la tutela y la obligación de un juez en 10 días de fallar si el ciudadano tiene la razón o no, si la empresa que dice que le violaron el debido proceso tiene la razón o no, si el ciudadano que condenaron y dicen que le violaron el debido proceso tiene razón o no. No entra sobre la materia. Dice, a este señor le violaron el debido proceso, no le cumplieron los términos de la ley, hubo un abuso de autoridad en este caso, o este alcalde que hizo X, Y o Z efectivamente cometió una arbitrariedad. Eso es algo que pues, para los problemas que tenía Colombia en su momento era muy relevante y que empieza a ser mirado con mucho interés. En realidad tiene origen en la Constitución alemana, el tema de los derechos, ¿no? El tema de los derechos por encima es una cosa que tiene origen. Nosotros no la tomamos directamente de allí, los españoles hicieron algo y los portugueses también, pero donde se ha aplicado de manera, más rigurosa es en Colombia por la brevedad del término en la cual los jueces tienen que fallar. El tema de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. Obviamente en las sociedades existe esa dualidad de que por una parte existen los protagonistas de la política y los partidos políticos que se supone existan para articular la sociedad, pero que en una sociedad como la que vivimos y en la globalización política, obviamente los partidos no alcanzan a articular la sociedad, aunque sean partidos políticos muy buenos. Hay muchas otras expresiones y muchos derechos y muchos problemas que sencillamente los partidos, aunque fueran bien organizados y aunque fueran buenos partidos, sobre todo porque estamos en un sistema presidencial, no lo alcanzan a hacer. Pero las organizaciones no gubernamentales son las que denuncian los problemas, las que lo ponen sobre la mesa, los que militan por este problema, o el problema del medio ambiente, o el problema de los indígenas, o el problema de la justicia, ellos son los que cumplen el papel en una sociedad de mantener vivos los problemas, los problemas que siente la sociedad. Y más que tener un papel propositivo, tienen un papel de denuncia, tienen un papel de hacer que la sociedad esté despierta y esté viva, y si el gobierno es autoritario o no, y si el gobierno da lo mismo. La obligación que ellos tienen es de asegurarse de que los problemas estén allí y estén en la agenda, y que los políticos lo tengan en la agenda, y que los medios los reproduzcan, y de que los tengan credibilidad con los medios y que digan cosas que correspondan de alguna manera a la realidad. Ese es el papel de la sociedad civil y es un papel muy importante.
O sea, los medios se alimentan fundamentalmente de eso, se alimentan de la sociedad civil, se alimentan de muchas cosas que ven en el ocurrir diario y pues, y aunque inclusive en algún momento se llegó a exagerar el papel de que podían sustituir a los partidos, pues rápidamente la comunidad internacional se dio cuenta que eso era un enfoque desafortunado. Pero nada, ¿qué deben hacer las organizaciones no gubernamentales? Hablar, actuar, no aceptar imposiciones, no callar, denunciar, ser irreverentes, ser atrevidas, que es el papel mismo que también tiene la prensa, es decir, que los periodistas son francos, que son atrevidos, que son temerarios, que son no sé qué, sí. Y la verdad, a la verdad se llega ¿cómo? Por ese mundo de cosas que a veces son temerarias, que a veces son, como pasa con las ONGs de derechos humanos, que uno oye un mundo de cosas, unas son verdad, otras no resultan, pero la verdad surge de allí, la verdad no surge de ninguna imparcialidad imaginaria ni de ninguna objetividad que alguien se quiere inventar. La verdad surge de las muchas informaciones. Y hoy que hay internet, el que diga una mentira lo desvirtúan en segundos. Entonces tampoco es tan simple. La verdad surge de eso, de que haya mucha información, de que haya mucha opinión, que esas opiniones se puedan expresar libremente, que a la información se pueda acceder. De ahí sale la verdad. No sale en ningún periódico, no sale en ninguna parte, nadie es dueño de la verdad. Precisamente estamos viviendo en sociedades donde el dogmatismo no existe. Nadie se puede sentir dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad, nadie puede decir toda la verdad. Y toda pretensión de creer que alguien tiene la verdad es enemiga de la libertad de expresión, porque no hay nadie dueño de la verdad, y menos en sociedades tan pluralistas y con personas que a veces tienen valores distintos. Los indígenas tienen valores distintos a nosotros en muchos sentidos, no tienen los mismos valores. Y nosotros tampoco somos sociedades tan homogéneas. Hay grupos de la población que no tienen los mismos valores y que precisamente necesitan de ese pluralismo y necesitan de organizaciones no gubernamentales que los protejan. Todos sabemos, y todos los que estamos aquí sabemos, que hay mucha gente sin voz en nuestras sociedades, que los partidos políticos no sirven para ser voceros de esa gente y que si no hay organizaciones que le ayuden a esa gente a hacerse oír, no son capaces de hacerse oír. Ese es el papel que cumplen. Le ayuda a la gente a hacerse oír. Doctor Gaviria. Ministro Fábrega, algunas preguntas. En primer lugar, una persona dijo que es prácticamente el único miembro del gobierno porque siente admiración y respeto. Le pregunta, hay una pregunta que más o menos se repiten, que si usted realmente considera que el entramado institucional que tenemos en la Constitución está funcionando así en la práctica, eso junto con alguien que reacciona a su comentario sobre que es la gente, más que las instituciones, el problema en Panamá, le preguntan por qué el gobierno y su equipo de trabajo, como responsable, como modelo, como líder, no enfrenta el cambio de esa sociedad, además utilizando de manera más productiva la cantidad de dinero que se usa para campaña que parece más electoral que institucional. Repite la primera pregunta, por favor. Le preguntan sobre el paralelo que hay entre la institucionalidad formal en la Constitución y la realidad que estamos viviendo. Y la gente, y la realidad, bueno, si nosotros vemos las instituciones, el diputado Blandón ha dicho varias veces durante mucho tiempo en su vida, y es quizás uno de los pocos diputados que apuestan y que se esfuerzan por jugar el rol de fiscalizador que tiene la Asamblea, por ejemplo. Pero yo tendría que reconocer aquí, con vergüenza, como político, porque pertenezco a un partido político y vengo de la clase política y creo que la política es un trabajo honorable, que muchos de esos diputados que están allí no entienden el rol de fiscalización. Y ahí entonces quizás podemos entrar a jugar un poco el tema, más que de la institución, el proceso de cómo se componen las instituciones. Y esto es un debate que tenemos hace mucho tiempo a lo interno de las comisiones de reforma electoral, que tiene que ver, por ejemplo, con el rol de los partidos a lo interno.
Hace algunos años, y esa época no me tocó vivirla a mí, a algunos de ustedes que está aquí les tocó vivirla, los partidos tenían más autonomía interna de la que tienen hoy en día. Hoy el rol de fiscalización que ejerce el Tribunal Electoral, con el cual a veces, y lo confieso, no estoy de acuerdo, creo que los partidos requieren de mayor autonomía interna, permitía que los partidos postularan quizás a panameños y panameñas con más formación política. Y ayer, por ejemplo, me tocó asistir al sepelio de un gran panameño, de don Jorge Llueca, que fue diputado. Y yo estoy seguro que si nosotros vemos esa asamblea de la que don Jorge fue miembro, de esa generación de panameños, y la comparamos con lo que hemos estado viviendo en los últimos años, yo no estoy seguro que va a ser una buena comparación. Porque el procedimiento para escoger a los hombres y mujeres que los partidos postulamos, a lo mejor suena democráticamente bien, pero no necesariamente estamos mandando a la asamblea a nuestros mejores hombres y mujeres. Y esta es una vieja discusión que tiene que ver con el concepto de primarias, por ejemplo. ¿Quién gana más fácil la primaria? El ciudadano o ciudadana de esa circunscripción que está mejor preparado para jugar un rol en la asamblea, proponiendo proyectos de ley y jugando el rol de fiscalizador, o el tipo que paga la caja de cerveza el domingo en el cuadro de fútbol. Gana el tipo que paga la caja de cerveza. Y repito, lo que estoy diciendo lo digo con vergüenza, porque los partidos políticos hemos fallado en eso. Y todavía creemos que estamos haciendo las cosas bien porque somos más democráticos en nuestro proceso de postulación. Los resultados están allí. A mí me tocó ser subsecretario general de la Asamblea 5 años. Y si alguno de ustedes aquí, por curiosidad política o académica, se va a la Asamblea, a las actas de la Asamblea, y pregunta el track record de cada uno de los diputados que está allí, cuántos proyectos de ley ha presentado, yo me atrevo a apostar, sin temor a equivocarme, que el 90% de los que están ahí sentados no han presentado uno. Uno no ha presentado. Son muy pocos los diputados que entienden y juegan el rol para el cual fueron electos. Entonces, yo sí creo que el tema de la revisión de las instituciones vale la pena, pero no necesariamente la institución como tal. La Asamblea seguirá siendo la Asamblea. Lo que tenemos que revisar, a mi juicio, es cómo los partidos políticos llevamos nuestros candidatos y los ofrecemos a la sociedad. ¿Esto dónde nos ha llevado? Esto nos ha llevado a que en vez de proponernos con firmeza el fortalecimiento de los partidos políticos, cada día encontramos más excusas para ver cómo hacemos más fácil la postulación, o la libre postulación, perdón, de los independientes. Y si seguimos por ese camino, vamos a condenar a nuestro país a la atomización de los actores políticos, y ahí sí entonces que Dios nos coja confesado. Gracias. Diputado Blandón, preguntan algo que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas de los diputados, y es el tema de la votación electrónica que no se ha implementado. Preguntan por qué, y también preguntan el tema del miedo, que usted que está el del miedo de las comunidades, piensa que realmente la situación que estamos viviendo es de creciente miedo de la sociedad frente a la política. Okay. El tema de la votación electrónica, realmente pues es lamentable que no se haya podido ejecutar ese mecanismo. Creo que se trató de incorporar desde la presidencia de Rubén Arosemena en 2001, 2002. Y realmente la realidad es muy vergonzosa, por utilizar la expresión del ministro Fábrega. La razón por la que ninguna administración la ha ejecutado es que en muchas ocasiones en el Pleno no hay el quórum mínimo necesario para que una votación sea válida, y en la medida en que se implementara la votación electrónica, eso quedaría en evidencia. Quedaría en evidencia que no hay la mitad más uno
de los diputados presentes para que la votación sea válida, y por eso pues nunca se ha establecido el sistema, lo cual serviría mucho para que la gente pudiera conocer el récord de votación de los diputados que eligen. Sobre el tema del miedo, pues yo sí creo, hablando de la libertad de expresión, se dice que la peor forma de censura es la autocensura. Sí hay mucha gente con miedo de dar su opinión, hay mucha gente con miedo de adoptar una posición o tomar una decisión que pueda ser mal vista por el gobierno, sea porque le va a caer la Dirección General de Ingresos, sea porque la Contraloría lo va a auditar, sea porque le van a grabar las conversaciones y se las van a poner en las redes sociales, sea porque le van a despedir a algún familiar. O sea, hay un sinnúmero el poder del gobierno es muy amplio, y una de las cosas que más me preocupa como parte de la generación que luchó con la cruzada civilista es que vuelvo a escuchar esas mismas preocupaciones que escuchábamos a finales de los 80, proporciones guardadas con todos los avances tecnológicos, la gente que te decía no te voy a hablar de esto por teléfono, mejor veámonos personalmente, las preocupaciones con respecto a la posibilidad de represalias por parte del gobierno, pues están cada día más a la orden del día. Yo creo que eso es una realidad con la que tenemos que aceptar y que tenemos que combatir. Finalmente, antes de pasarle la palabra al doctor Gaviria para que haga un cierre, yo voy a citar una oración de las conclusiones del informe del Programa de Naciones Unidas que tanto he mencionado porque me parece fundamental. En el 2007-2008 se decía: Panamá necesita cambiar sus estrategias, modelos y prácticas con carácter de urgencia para que una nueva y legítima institucionalidad social, económica, jurídica y política pueda servir mejor los objetivos del desarrollo humano. Esa tarea está pendiente. Sí, por favor, doctor Gaviria. A ver, yo tengo un tono optimista y creo mucho en Panamá, y obviamente es un país próspero y que tiene un futuro enorme y nadie pone en duda esa situación internacionalmente. Yo dije que aquí había una vulnerabilidad y que la vulnerabilidad se originaba en tener instituciones políticas relativamente frágiles y que uno subestima de los daños que eso puede llegar a generar en un entorno internacional como el que vivimos, en donde cualquier problema se convierte en un problema de alcance universal cuando uno menos piensa, y eso empieza a afectar de manera sensible al sistema político. Pero quisiera mencionar algo que dijo el magistrado, y es que uno no puede subestimar que hay riesgos de volver al autoritarismo. Eso es algo que ocurre en los países. Y les voy a dar un ejemplo que ustedes todos tienen presente por un tema que está viviendo la sociedad panameña. Es que manejar las bonanzas es difícil. Las bonanzas petroleras se han vuelto casi que pesadillas para los países. No hay sino ver aquí cerca que la bonanza de petrolera de Venezuela terminó generando el colapso del sistema político. Más allá de lo que uno opine sobre el presidente Chávez y después de todo lo que ha pasado, la bonanza terminó generando el colapso del sistema político, simple y sencillamente porque obviamente es más fácil manejar las bonanzas que las austeridades. Es mucho más fácil ser frugal. Y entonces este país, si la democracia no responde, existe un alto riesgo de caudillismo. O sea, los caudillos llegan cuando las democracias no son capaces de responder a lo que la gente, cuando las democracias se desgastan por escándalos, por ruidos, porque los poderes públicos no cumplen sus funciones. Y el autoritarismo también llega cuando hay vacío de poder, y este país ha vivido las dos cosas. Tal vez el general Torrijos fue un caudillo y Noriega fue un simple autoritario. No, nada más que eso. Y eso todo tiene pues sus problemas, pero esos riesgos existen
y están ocurriendo aquí en América, en países fuertes, que tenían partidos políticos fuertes, que tenían instituciones, que tenían prestigio, que eran prósperos, y de pronto eso todo se vino encima. Y eso hace muy poco, yo recuerdo hace nada que eso era así, y llegó un momento en que la sociedad se hastió y colapsó el sistema político, y llegó una persona pues tan controvertida como es, pero evidentemente allí están muy cercenados los derechos económicos, sin duda, las libertades económicas, sin duda, y las políticas también, porque hay una concentración de poder tan clara y tan acentuada que le permiten al gobernante cometer arbitrariedades, porque le permiten cometer arbitrariedades, levantarse un día y decir, voy a expropiar tal empresa sin que haya mediado la más mínima discusión. Eso no es bueno para una sociedad, sin que se sepa de dónde va a salir la plata, si van a pagar o no van a pagar, no, ni siquiera quiénes eran los dueños, como pasó con una empresa de nombre colombiano que expropiaron. Entonces, yo quiero llamar la atención de que los peligros del retroceso sí están en las democracias y que nosotros tenemos peligros de retroceso. Aquí los vecinos nicaragüenses tuvieron su retroceso, ¿no? Abusaron de allí de algunas cosas y ahí están un poco atascados. Y eso creo que no hay la menor duda. Y hay que tener cuidado con eso, porque uno no puede tomar por granted, como dicen los americanos, todo lo que tiene. No, si las instituciones no responden, si a las instituciones no se le da solidez, puede haber retrocesos. Pero yo termino diciendo que tal vez como lo dijo el ministro, también hay que ser consciente de que el país es un país próspero, de que el país tiene muchos elementos positivos y de que están a tiempo para hacer un esfuerzo mucho mayor del que están haciendo, y eso no se puede hacer solo, ni lo puede hacer el gobierno solo, ni lo pueden hacer los partidos de oposición solos, no lo pueden hacer si no hacen un esfuerzo por conseguir unos consensos mínimos de reformas políticas para fortalecer la justicia, para fortalecer la independencia judicial, para asegurarse de que los partidos políticos tengan más entidad de la que hoy tienen y tengan más democracia interna y no sean, y porque haya cierta disciplina interna. No es bueno lo que está pasando, porque cuando la política se vuelve simplemente personalista, y yo estoy de acuerdo con el ministro, se vuelve simplemente personalista, se desquicia por completo lo que un sistema político es. Se necesitan partidos organizados, y aunque mucha gente no cree en ellos, piense en lo opuesto. Lo opuesto son unos señores que se sienten dueños del poder y una política totalmente personalista, y eso es fatal. Eso le hace un daño enorme a la democracia. De manera que aquí hay un largo camino por recorrer, y yo insisto que ustedes están pasando por un momento en que es posible resolver muchos de los problemas que hoy tienen holgura, tienen optimismo, pueden resolver muchos de los problemas y de las debilidades que hoy tiene la justicia. Entiendo que están haciendo bastante en infraestructura, pero el tema de las instituciones políticas es supremamente importante. La estabilidad política del país, el Estado de Derecho dependen de que sean capaces de fortalecer esas instituciones sobre las que también está basada la prosperidad panameña. No es solo sobre el canal, no es solo sobre los ingresos del canal, es también que este país ha logrado preservar una tradición de Estado de Derecho. Si eso se pierde, tengan la seguridad de que se va a quebrantar la prosperidad en la que están viviendo. Muchas gracias. Bueno, a nombre de Corporación, damos las gracias a todos, el diputado José Blandón, el ministro Fábrega, don Roberto Weissman, el magistrado Solís y, por supuesto, muchísimas gracias a don César Gaviria.